los dos son individuos. ¿Qué es la ruptura prematura de membranas? Es la ruptura de las membranas coreamnióticas antes del inicio del trabajo de parto, mínimo una hora, posterior a la embbriosíntesis. Su etiología multifactorial. ¿Cuál es el riesgo? A menor edad, mayor riesgo de infección. Eso tiene que tenerlo presente. A menor edad, mayor riesgo de infección. Disminución del colágeno. ¿Por qué se rompen las membranas? Por su componente. ¿No? El amnios. ¿Cómo está conformado el amnios? Colágeno. ¿No? Disminución del colágeno en las membranas. Secundaria a colagenasas, mucinasas o proteasas que pueden liberar algunos microorganismos. ¿Cuál es la fisiopatología? Las membranas en un embarazo normal poseen baja contracción de metaloproteínas de matriz y alta concentración de inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Pero ¿qué pasa en esta ruptura de membranas? Se invierte. Hay alta concentración de metaloproteasas de la matriz y baja concentración de inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. ¿Cuál es su epidemiología? Más o menos un 4 a 18% de todos los partos ocurre la ruptura prematura de membranas. El 25%, ojo, miren, está asociado al anterior, parto precoz, 25%. Y el 20% a muertes perinatales. ¿Cuándo es más frecuente la ruptura prematura de membranas? En un embarazo a término hasta un 21%, en un embarazo pretérmino 45%. Pero como en toda patología hay factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El antecedente, el paludismo, que en su anterior embarazo haya tenido ruptura prematura de membranas y o parto preterno. Antecedente de cirugía cervical, cordolí, ortofrío, y esto haya motivado a que tenga un cuello corto. Déficit de membranas. Para que las membranas se formen de manera correcta, debe de tener el colágeno, cobre, zinc, vitamina C. Polidramios, embarazos múltiples y por contractilidad uterina, incompetencia cervical y malformaciones uterinas también son factores para esta patología. Demográficos maternos, menos de 17 años, más de 35, raza mestiza negra, grado de exclusión baja, mala situación socioeconómica y un periodo intergenésico corto. ¿Cuándo se considera corto? Menos de 18 meses. Nutricional, un IMC menos de 18.5 o menos de 50 minutos. O largas jornadas laborales de 80 horas por semana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el embarazo actual? Que actualmente la paciente sufra de infecciones como artrosis bacteriana, urinaria y amniótica, que tenga placenta previa, que la presentación del feto sea podal o transverso, que haya anomalías congénitas del feto, que haya déficit de los controles prenatales, que haya traumas, tabaquismo, que se le realice pruebas invasivas al embarazo actual como biopsia de vellosidades boreales, amniocentesis, amnioscopía, catéter intraamniótico, o que haya cómito a partir del segundo trimestre del embarazo. Asimismo, tacto vaginal es a repetición. Se considera tacto vaginal a repetición cuando es mayor de 6. Cuadro clínico. Forma de presentación. Entonces, tenemos la patología de RP, ruptura prematura, pero vamos a asociar la edad gestacional. Cuando es a las 37 semanas a más, es una RPM en la cual ya es un feto maduro, feto que puede tener o terminar el embarazo.
Pero ¿qué pasa cuando se asocia a prematuridad? RPM en embarazos entre las 34 y 36 semanas. Lo mismo, ya les dije, más de 39 semanas el efecto está maduro como una media. Entonces, primero tengo que corroborar que esté maduro a nivel pulmonar y de la misma manera que tenga su parto. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen entre 25 a 33 semanas? O sea que todavía no está maduro. Si no está maduro el pulmón, ¿qué tengo que hacer? Madurar el pulmón, así. Pero el problema es que el RPM, ustedes tienen que asociarla a otra patología. Esa patología se llama coriomiolitis. Y vuelvo a repetir, si un RPM tiene más tiempo que el diagnóstico, el riesgo de la coriomiolitis es más alto. Coriomiolitis, que es infección de las membranas corioaminos, ¿no? Coriomiolitis diagnosticada, su tratamiento es terminar el parto de manera terminar el embarazo de manera rápida. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen RPM antes de las 24 semanas? Si la definición dice después de las 22 semanas, ¿qué pasa entre las 22 y las 24? Pues es un feto que no ha alcanzado la viabilidad. Entonces ahí existe un tratamiento expectante. Pero ¿cuál es el riesgo? De la infección, pues, o sea, mientras una joven serie de feto tenga RPM, el riesgo es coriomiolitis. Y cuando es coriomiolitis, se tiene que terminar el embarazo independientemente de la gestación. Y según la evolución, también se clasifica en RPM con infección y RPM sin infección. Signos y síntomas. ¿Cómo va a venir la paciente con emergencia? ¿O cómo te va a decir? ¿Sabe qué, doctor? Doctora, estoy perdiendo líquido de manera frecuente, persistente, de manera espontánea, ¿no? Claro, constante, tiene un olor más o menos a lejía y he manchado en la primera oportunidad de manera brusca, pantalón, tusa, hasta qué sé yo, su cama. Eso es una historia de RPM. Entonces, tengo una paciente con esas características, RPM, pienso, tengo que pensar en coriomiolitis, así, de manera inmediata. Coriomiolitis. Y para pensar en coriomiolitis, tengo que hacer el control de funciones vitales. Entonces, ¿cuándo estaré ante un RPM posible infectado? Cuando esta pérdida de líquido sea turbulenta, fétida, asociada a fiebre, ¿no? Que haya taquicardia materna, taquicardia fetal, haya un dolor, el dolor abdominal, el útero esté irritable. Ustedes le palpan el útero y le duele, está irritable. O haya sintomatología de sepsis o shock. Diagnóstico. Pues primero hay que hacer una buena historia clínica. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que dicen, he perdido líquido. No, viene, ¿no? He perdido líquido, claro, se lo han leído en el internet. El líquido, olor a lejía y tal. Pero ustedes tienen que ir más allá. Ustedes tienen que preguntar, ¿cuánta cantidad? La manera como lo han perdido y a qué estado asociado. Entonces, cuando ustedes hacen las preguntas, ahí van a ver las características y lógicamente van a empezar la patología. También puede ser una vaginosis, una incontinencia urinaria, qué sé yo, o una infección. Examen físico, ver el estado general de la paciente. Vuelvo a repetir, si bien he escuchado RPM, pero yo cuando escucho RPM, particularmente, pienso en coriomiolitis o trato de buscar coriomiolitis a la par. Entonces, coriomiolitis, ¿qué es? Para que no se olviden nunca, coriomiolitis es la sepsis en los obstetricia. ¿Y qué es sepsis?
algo, qué sé yo, una bacteria, no sé. Es tu respuesta de tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo no responde bien. Por eso hay daño de órgano. Sepsis. Examen físico. Evalúa a la paciente. Ah, mira cómo está. Está lúcida, está bien, está ubicada en tiempo, espacio, perfecto. Funciones vitales. Perfecto. Examen de abdomen. ¿Cómo está la turoterina? Mi Leopold, ¿cómo está el útero? ¿Está irritable? ¿Está hablando? ¿Tiene contracciones? ¿Qué hago? Para que no pierda líquido, ¿qué tengo que hacer? Ponerle en una posición de litoctomía, ¿no? Y ahí decirle dos maniobras. Maniobra de Valsalva y maniobra de Tenier. Si me estoy equivocando, Tenier o Tenier. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Decirle a la paciente que respire y puje fácil. Y si yo en el espéculo ya colocado veo salida del líquido del fondo, perfecto. También, ¿qué es? Presión en el hipogastrio y hacer un tacto y elevar la cabeza. ¿Para qué? Para generar espacio. ¿Y para qué genera espacio? Para que el líquido entre en ese espacio y salga. Y si yo evidencio líquido, RP. Fácil. Entonces, cuando en esas preguntas le digan maniobra de Tanier, maniobra de Valsalva positiva, ya sé que es. Bueno, especuloscopía, la salida del líquido a través de cervix, ¿no? Ojo, hay que evitar, si yo estoy pensando en un RPM, entonces tengo que evitar de lo más tacto vaginal, lógico, tacto vaginal. ¿Por qué? Porque mientras tú hagas tacto vaginal, estás haciendo un factor de riesgo para coriandritis. Lo ideal, ¿cuánto es entonces? Me dirán 3. Basta con 3. Característica del líquido. La paciente va a decir transparente, con una lejía. Ojo, escuchen. Paciente con sospecha de RPM, paciente con sospecha de RPM debe de hospitalizarse. No, en el espéculo me han enseñado que no hay líquido. La Valsalva, negativo. Todo negativo todo. Pero la paciente dice, no, doctora, he perdido, he manchado mi trusa, he manchado mi cara, es transparente, eso, le cuenta todo. Pero cuando llega, falta, la hospitalizas. Y voy a mantenerla a la paciente en observación durante 24 a 48 horas con un apósito para que en el movimiento yo evidencie ese líquido. Y si no hay, hay. Pero ¿por qué el doctor voy a hospitalizar una sospecha? Porque si es RPM, ¿a qué tengo que pensar? Coriandritis. ¿Y qué les dije de la coriandritis? Que deben tener, para que no se acuerden, para que no se olviden. ¿Tú le vas a dar a la recepción? Por el contrario, las pacientes con historia sugerente, de líquido amniótico por genitales y oligoamnios, vienen con una ecografía. Tengo poco líquido. Deben de ser manejadas con el diagnóstico de RPM, aun cuando hay evidencia actual de escape de líquido por vagina. Entonces, hay pacientes que vienen ya. Tengo ecografía poco líquido, he perdido tal, pero justo no hay evidencias. ¿Qué hago? Igual, pero en este caso no la vas a observar, la vas a tratar. Y el tratamiento, bueno, diagnóstico diferencial: flujo vaginal, incontinencia urinaria, que le dije, eliminación de tapón y presencia de semen de canal vaginal. Asimismo, ¿cómo yo diagnostico este RPM? Test de nitracina, test de FAIR,
¿Cómo creen que es el pH líquido amniótico? Fácil. ¿Alcalino o ácido? Alcalino. ¿Y la vagina? Fácil. Entonces, si yo quiero diagnosticar un RPM, ¿cómo creen que va a estar el líquido en la zona vaginal? Alcalino, porque es el líquido que está en el líquido amniótico, pues. Entonces, pH de vagina, ¿cuánto es? 4.5, ¿no? 4.5 es ácido. Entonces, si yo coloco este test de titracina y mira hacia amarillo verdoso, es ácido, sí, no es RPM. Pero si este va a un color azul, me indica que es un pH de 6. ¿Y el líquido amniótico de qué pH maneja? De 7 a 7.5. Entonces, color azul, en el test de titracina, test de Fer, ¿qué es? Le colocas el espéculo, aplicas un algodón en el fondo del saco, retiras ese algodón, lo pones en una lámina por objetos, dejas que se seque, lo observas en el microscopio y vas a ver una silueta, una imagen como una arborización. ¿Qué es eso? Es la cristalización de las sales de cloruro de sodio. Y eso es indicativo de RPM. Entonces, test de Fer, positivo. O el test de helecho, positivo. De la misma manera, en la colpositografía, no se toman dos muestras. No se toman dos muestras ¿para qué? Para tinción de papa nicolau y tinción de azul de nilo. En tinción de papa nicolau, ¿cuál es el objetivo? Ver células escamosas de la piel del feto. Si yo veo esas células de la piel del feto, tinción del colorante de azul de nilo, hidrologismo. Coloco este reactivo, las células van a observarse anucleadas, que es de la piel del feto, más o menos células naranjas, diagnóstico de RPM. ¿Qué más puedo hacer? La ecografía. Yo tengo una ecografía de la paciente de hace una semana, donde dice ILA de 15. Y ahora, o hace 2 días, ILA de 7. O ILA de 2. O alturotenina, yo suelo preguntar, alturotenina hace 5 días de 35 y ahora 33. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha pasado? RPM, pues. Amniocentesis. Se puede colocar, inyectar azul de Evans o índigo carmín en cavidad amniótica y a nivel vaginal coloco un apósito y observo que este color azul confirma el RPM. Pero la amniocentesis es colocar a nivel abdominal. Pero acá viene la pregunta de estándar. ¿Cuál es el gol estándar en examen de laboratorio? Si bien lo principal del RPM es ver, si tú miras, pero doctor, ya estoy mirando que se está perdiendo el líquido a nivel del cuello. ¿Es RPM? Sí, pero si a ti te preguntan, ¿cuál es el examen que es diagnóstico de RPM? Alfa, microglobulina 1, placentales. En el fondo del saco vaginal indica presencia de líquido amniótico, pero es el que tiene una sensibilidad del 99%, casi 100%. Y lógicamente la depresión del líquido de tinta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver y observar a la paciente, siempre buscando que poliartritis, infección. Pero ¿por cuánto tiempo? Por 24 o 48 horas. ¿Qué tengo que hacer? Paciente diagnosticada, paciente que le voy a pedir hemograma cada 2 días. Cada 2 días y observar si tiene más de 12.000, pero que no esté desviación izquierda, porque si lo está, infección. Proteína C reactiva más de 5, repetir diariamente por 4 días y luego cada 2 días. Gran de líquido amniótico, y ojo, acá viene. Todo RPM que ustedes vean o en la pregunta escuchen, tienen que hacer esto: cultivo de líquido amniótico. El cultivo, porque el cultivo
diagnosticar si hay un germen y está causando un cuadro infeccioso. Indirectamente te está diciendo que puede ser una o enfermedades. Glucosa en líquido amniótico menos de 14 y valorar las concentraciones de interleuquina 6. ¿No? Monitoreo fetal, ¿no? Ver cómo está la fetal, su reactividad está disminuida, ¿no? Concentraciones elevadas de interleuquina 8. Nosotros hacemos una evaluación del perfil biofísico, ¿ya? Donde hay parámetros. Y en cuanto a los parámetros, nosotros observamos movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono y la reactividad cardiovascular. Pero de ellos hay dos. Les preguntan también. Ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de movimientos corporales por media hora debe de hacer pensar en una infección intracraniana. Entonces, esta es una de las patologías de la cual el pulmón madura más rápido. ¿Qué les dije? El pulmón madura a las 34 semanas. Pero esta es una de las excepciones. Madura antes, a las 32. Pero si ya sé que tiene una doxa que es el RPM y maduró antes del tiempo, tengo que confirmar que está maduro. ¿Y cómo lo confirmo? Con esta relación de lecitina y hemoglobina que debe ser más de 2, con la presencia del fosfatidilglicerol, con el test de Clemens, que es la presencia de anillos de burbuja en la superficie del líquido, la cual indica presencia de surfactante. Determinación de la presencia del fosfatidilglicerol en un pool de líquido amniótico. Asimismo, hay criterios ecográficos, la cual un puntaje mayor de 7 indica madurez pulmonar. Y también existe el Doppler del tronco de la arteria pulmonar, la cual también me va a indicar madurez pulmonar. Monitoreo para evaluar el bienestar fetal 2 veces por semana. Todo el paciente que tiene RPM, imagínense que todavía no ha alcanzado su maduración o mi objetivo es que alcance un peso ideal. Tengo que hacer controles, control ecográfico. ¿Para qué? Para ver el lila. Recuerden que el líquido amniótico está en producción. ¿Y cuál es el objetivo? Que esté más veloz. Perfil biofísico fetal, que les comenté, movimientos respiratorios, movimientos corporales y todo. Monitoreo. ¿Cuándo se debe hacer un monitoreo? Un monitoreo, un NST, a partir de las 28 semanas hasta lo que tú desees, pero en este caso hasta las 34 semanas. Y a partir de las 32, 34 semanas yo puedo hacer un test estresante. ¿Para ver qué? Para ver que el feto puede tolerar un trabajo de parto. Asimismo, puedo hacer una fluxometría Doppler. ¿Para qué? Para ver si hay una alteración en el flujo. Si bien sé que es un oligo secundario a la ruptura de membranas, pero también puede estar siendo un oligo por la placenta o por una alteración del flujo, ¿no? Entonces, a partir del Doppler. Y también concentraciones bajas en 15 miligramos de cilindro, hay que considerarlo patológico en este caso. Ya para terminar, manejo. El manejo va a ser dependiendo de la edad. Mayor o igual a 34 semanas. Mayor o igual a 34 semanas. Se hospitaliza y se le da antibióticos profilácticos. ¿Cuándo yo inicio antibiótico profiláctico? Cuando tiene RPM después de 6 horas. Estamos hablando de profiláctico. Asimismo, tenemos alternativas: ampicilina o cefazolina, 1 gramo cada 6. En caso de polio, ¿qué se tiene que hacer? Ampi más genta. En caso de alergia, ¿qué se puede hacer? Linda o banco más genta. Personalmente yo
Lindigenta. Acuérdense, polio, ampigenta, alergia, lindigenta y profiláctico, ampiocefazolina. Se recomienda la finalización del embarazo dentro de las 24 horas producido el RPM. Toda paciente que tiene RPM tiene el 70% de todas ellas de desarrollar un parto dentro de las 24 horas. Dentro de las 48 horas, el 80%. Dentro de las 32 horas, el 90%. Lógico, porque el RPM es ruptura de membranas, va a desencadenar liberación de prostaglandinas, activación del marcapaso, iniciar trabajo de parto. Terminar la gestación dentro de las 24 horas. La pregunta es ¿cómo? ¿Vía alta o vía baja? Lo ideal es vía baja. Pero esto va a depender cómo es el cuello. Si el bicho es mayor o igual a 7, me ayudo a la paciente. La induzco porque es un cuello favorable, es un cuello maduro. Le induzco para un parto vaginal. Pero imagínense que es menor de 7. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que madurar, el cuello no se maduro, tengo que madurar el cuello. ¿Pero por qué se madura? En este caso, con oxitocina. Esa es la diferencia. Con oxitocina, con 2 miliunidades de oxitocina por 10 horas. Luego que se maduró el cuello con oxitocina, se le induce al parto. ¿Y con qué? Con oxitocina. La pregunta es, si yo le induje a mi paciente y no responde por 6-12 horas, ¿qué se debe de hacer? Pregunta examen. ¿Por qué pregunta examen, doctor? Porque las inducciones pueden ser 1, 2, 3, pero en este caso 1. ¿Por qué? Porque ya les dije, mientras más tiempo tenga de RPM, más riesgo de infección. Entonces, en este caso solamente se indica una inducción. Entre las 24 y 33, ¿qué se hace? Lo mismo. ¿Pero qué creen que voy a agregar? Entre las 24 y 33, hermano. Maduración pulmonar, fácil. Lo mismo, control de funciones vitales, un monitoreo, antibiótico-terapia después de las 6 horas. Ahí tenemos la anticefazolina de la alteración, pero acá se difiere uno, de eritromicina. Hay medicamentos que amplían el periodo de latencia. O sea, ¿qué es eso? Es el periodo de iniciar el trabajo del parto. O sea, mi objetivo es que se mantenga más, porque el feto, tiene un peso bajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ese periodo de inicio del parto sea más largo. Pero ¿qué pasa? Tengo que controlar que no hay infección. ¿Y qué medicamento me puede ayudar en ello? Ampicilina asociada a la eritromicina. ¿Ya? Hay otras alternativas. Ya les comenté, Lindagenta, clinacetosporina, penicilina es la mejor que penicilina. De la misma manera, ¿cuál va a ser la mejor vía para este grupo? Si el bicho es mayor o igual a 7, le induzco a trabajo del parto y vía vaginal. Si la inducción no responde por 6 horas, ¿qué hago? 6 horas. Pero los otros me dijo 10 horas, no, ahora 6 horas. Si el bicho es menos de 7, no, ya no la vas a madurar, se sale. Esa es la diferencia. Si no hay madurez pulmonar, hay que hacer un manejo expectante, buscando que no haya infección. ¿Y cómo madura el pulmón? Ya saben, beta-metazona, 12, 2 dosis, o dexametasona, ¿no? 6, 4 dosis. ¿No? Pero hay que tener este principio. No usar corticoides cuando hay infección. Si ya veo que la paciente está con fiebre, ya veo una desviación izquierda,
mayor de 48 horas, no. Lo más probable es que la paciente esté infectada. Y pasa, hay pacientes que viven lejos, vienen al hospital después de una semana, pasa. Estoy perdiendo líquido hace una semana, ecográficamente nada de líquido. Corticoide, antibiótico y terminas semanas. Terminar la gestación cuando se demuestre madurez pulmonar. Tocolítico controversial. ¿Por qué? Pues lo mismo que les he dicho. El tocolítico, ¿qué va a hacer? Va a mantener al feto más tiempo. Y si tengo más tiempo, el feto, riesgo de infección, es controversial. Pero hay una excepción. Si yo quiero madurar al bebé pulmonarmente, necesito 2 días para madurar el pulmón. Entonces la excepción es: yo voy a tocolizar a una paciente con RPM solamente 48 horas. ¿Quién se pregunta esa? ¿Cuándo tocolizo a una paciente con RPM? Cuando quiero madurar el pulmón por 48 horas. Luego de ello, está maduro. ¿Y qué dice la de arriba? Terminará el embarazo cuando esté maduro el pulmón. ¿No? ¿Entiendes? Y ahora, ¿qué hacemos entre las 25 y 26 semanas o menor de 24 semanas? ¿Qué hacemos? Menos de 24 semanas es un feto previable. La hospitalizo y hago fundamenta. Veo lo mejor por ello. Complicaciones. ¿Cuál es la complicación del RPM? Que se infecte. Corio. Esta corio que está en las membranas se extienda más. A músculo, endometriosis. Que se extienda más. Del útero salga. Peritonitis. Que salga del peritoneo. Sepsis. Y esto también tiene secuelas. Todo su parto puede tener endometritis o infección de la herida. Quizá hicieron cesárea de un beneficio, infección. Fetales, que se infecte. De la misma manera, sepsis, bajo peso, hipoplasia. Lógico, si tiene poco líquido, el líquido sirve para bolsar al pulmón fetal. El líquido amniótico sirve para su madurez pulmonar. Pero si no tiene líquido, hipoplasia. Síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia ventricular y deformidades orgánicas. ¿Pero qué hago entonces? Prevención. ¿Qué le digo a la paciente? Ya sé que tiene riesgo. Pues le enseño los signos de alarma. Señora, si tiene contracción de pérdida de líquido, de inmediato tiene que ir por emergencia para que se devuelva la información. Tratamiento de infecciones cervicovaginales. Señora, cuando usted tenga flujo vaginal o molestias urinarias, de inmediato venga para descartar una infección. Reposo adecuado ante pacientes que tienen componente de riesgo, qué sé yo, estantes múltiples, polidratos, ¿no? Evitar tactos vaginales a repetición y manejo adecuado de la incompetencia cervical. A veces hay pacientes que presentan pérdidas entre las 16 y 18 semanas de manera espontánea.